Efesios 6, verso 10 en adelante. ¿Lo tienen allí? Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. El apóstol Pablo, un hombre que había sufrido todo tipo de injusticias, y todas ellas por manos de hombres, hombres que lo ofendieron, hombres que lo lastimaron sin piedad, revela aquí una lucidez espiritual que lo llevó a soportar la batalla y salir ganador. Revela aquí una entereza y una lucidez espiritual asombrosa que lo llevó a ser el hombre que trastocó, que transformó toda la tierra conocida en aquel tiempo a través de sus viajes misioneros. Él, durante su vida cristiana, fue acusado injustamente por su propio pueblo judío. Fue atormentado y torturado por los ciudadanos romanos, de los cuales él era parte. Incluso fue rechazado, cuestionado muchas veces por los cristianos de la iglesia primitiva. Cuando iba al pueblo judío, ahí estaban los rechazos del pueblo judío. Cuando iba al pueblo romano, ahí estaba el rechazo y la cárcel injusta por mano del pueblo romano. Cuando iba al propio pueblo cristiano, tenía conflictos, contiendas, confrontaciones con distintos cristianos. Incluso con el mismo Pedro, en algún momento llegó a tener un conflicto de pareceres. Sin embargo, este hombre en un momento declara: ante esta adversidad constante y tenaz a la cual él era sometido, él dice: mi lucha no es contra carne ni sangre, contra sangre ni carne. Nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual. Amén. Muchas veces lo hemos dicho, nuestro enemigo no tiene cara de hombre ni cara de mujer. Si usted en algún momento le dio cara de hombre o cara de mujer a su enemigo, entonces usted está perdiendo la batalla espiritual. Muchas veces nosotros nos quedamos con la ofensa de la persona, nos quedamos con el daño que la persona nos ha ocasionado. A veces es un esposo, a veces es una esposa, a veces es un compañero de trabajo, un jefe, a veces hasta un líder de la iglesia. Y no descubrimos, mis hermanos, que detrás de esa cara, de ese hombre, de esa mujer, hay una actividad espiritual intentando muchas veces dañar nuestras vidas, nuestros corazones y nuestra fe. Solo las personas maduras espiritualmente saben distinguir en medio del ataque al espíritu que opera en las personas de las personas. ¿Me está entendiendo? Amén. Solamente. Alguna vez lo he contado, no lo voy a contar nuevamente, pero acerca de los aborígenes, cuando llegaron los españoles, los europeos a conquistar América, vieron descender a los caballos y que atacaban y tomaban territorio, y ellos pensaron que su enemigo era el caballo.
y mataban a los caballos. Pero los jinetes bajaban de los caballos muertos, se replegaban y volvían a montar otro caballo y volvían a atacar, hasta que se dieron cuenta que en realidad no era el caballo, sino que era quien montaba el caballo, el enemigo. Y comenzaron a matar a los jinetes y comenzaron a domesticar ellos los caballos para poder resistir los ataques de los europeos. Porque el caballo no era original, no es original aquí, sino de Europa. Muchas veces nosotros, cuando no discernimos en el espíritu, cuando no somos hombres espirituales y vivimos en la carne, atacamos al caballo. A veces el caballo puede ser tu jefe, tu compañero de trabajo, puede ser tu vecino. O atacamos a la yegua, que puede ser tu suegra, tu esposa, claro, que puede ser tu vecina. Entonces atacamos a las personas, las matamos, las sacamos de nuestras vidas, y el espíritu que opera en la persona deja a esa persona y toma posesión de otra persona, influencia a otra persona. Entonces recibiste rechazo de tu esposo, lo sacaste de tu vida y dijiste no te quiero más. Y después recibís rechazo de tus propios compañeros de trabajo y los decís, con ellos no voy a tener más amistad, los saco de mi vida. Y después recibiste rechazo porque en realidad es el espíritu que utiliza a las personas para atacarte. Puede ser rechazo, discriminación, abandono, tantas cosas que nos tocan atravesar en la vida y que muchas veces el diablo utiliza a las personas para provocarnos esas heridas. Ante esta realidad, el apóstol Pablo tiene una revelación sobrenatural. Él dice, no son los del pueblo judío, tampoco son los romanos que me han metido preso injustamente en esta cárcel, tampoco ha sido el mismo pueblo cristiano del cual soy parte, que me juzga y que desconfía de mí. No son ellos. Mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de maldad que operan en las regiones celestes. Cuando no contamos con esta madurez y discernimiento espiritual, vivimos atacando a las personas y el diablo logra su objetivo instalando odio, amargura, resentimiento en nuestros corazones, cosas que abren puertas espirituales para que el diablo tome dominio sobre nuestras vidas. Y cuando eso sucede, no va a pasar mucho tiempo y nosotros, quienes éramos víctimas del diablo, terminaremos siendo los instrumentos en las manos del diablo para herir, para lastimar a las personas que nos rodean, volviéndose un círculo interminable de dolor. Los rechazados rechazan, los ofendidos ofenden. Los hombres que viven en la carne terminan lastimando porque lastiman porque viven en la carne. Entonces, como reciben rechazo, menosprecio, heridas constantes en la vida, injusticias que nos tocan atravesar, en vez de discernir que lo que está sucediendo no es más que un claro ataque de Satanás, llegan sus corazones de amargura, de resentimiento, se enojan con sus padres, se enojan con Dios, se enojan con la vida. Viven resentidos, amargos, tristes, transformándose en herramientas en las manos del diablo para destrucción de vidas. Discernir espiritualmente lo que sucede a nuestro alrededor nos hace mantener una idea centrada de lo que está pasando, identificando al verdadero responsable de todos nuestros males y echándolo fuera de nuestras vidas. El diablo ha venido a hurtar, matar y destruir, pero mi hermano, confíe en el Señor y manténgase firme en la fe, porque Cristo ha llegado a su vida para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras del infierno. Estamos en guerra y nuestro enemigo es el diablo. Recién me compartían que oremos por el papá de Gustavo, que está internado, se fracturó y está muy delicado en su salud. También estamos orando por la mamá de Claudia, que está internada. Claudia, ¿sigue internada tu mamá? Sí, sigue internada su mamá y muy delicada de salud. Y estamos orando por algunos de ustedes que tienen
sus seres queridos enfermos. Hoy Alejandra nos contaba la lucha que atravesó esta semana por causa de testificar de Cristo a una persona, que un profeta le fue y le dijo: tu papá se va a morir. Tan indolente, ¿no? Tremendo. Porque a veces, ay Dios mío, hay personas que no se dejan usar por el Señor y se dejan usar por el diablo. Pero tan indolente. Y así cada uno de ustedes. Miren, tantas sillas vacías no son por casualidad. Hoy, esta semana fue un cambio de clima tremendo, de pasar de tener días primaverales en otoño, pasamos a tener un frío y una lluvia espantosa. Y muchos de acá están tosiendo con los mocos colgando. Pero están en la casa del Señor. Amén. Y otros que no han podido llegar. Yo les soy sincero, si yo no sería el pastor, tal vez hoy me hubiera pegado faltazo, justificado. Eli se despertó a las 3 de la mañana llorando que le dolía el oído. Y hasta las 7 de la mañana no pudimos hacerla dormir. Fueron 4 horas de estar despierto en vigilia, acompañándola a ella. Y tranquilamente, ¿quién podría juzgarme si hoy no venía a la casa del Señor? Pero tenía que venir porque tenía que predicar. Pero lo cierto es que estamos en luchas, distintos tipos de luchas, distintos tipos de adversidades. Todos estamos atravesando de una o de otra manera. Y si usted no discierne la operación del diablo para destruir y detener su fe, usted se va a enojar con Dios, usted se va a apartar de Él, usted va a decir: Dios no me ama, a Dios no le importa lo que me pasa. Usted se va a enojar con su suegra, usted se va a enojar con su esposo, usted se va a enojar con su esposa, con sus hijos, con sus padres. Y el diablo no solo que lo va a lastimar, sino que lo va a utilizar también a usted a lastimar, porque va a reaccionar en la carne y no en el espíritu. Estamos en guerra y nuestro enemigo es el diablo. Piedra libre. Te descubrí, Satanás. Amén. Te descubrí, diablo. Acá hay un solo responsable y ese sos vos. Lo segundo que necesitamos es aprender de Dios. ¿Cómo es que podemos resistir a sus ataques y así salir victorioso? Porque el deseo de parte de Dios es que usted salga victorioso. Decirle que está lo tuyo: tenés que salir victorioso. Tenés que salir victorioso. El primer secreto, mi hermano, para salir victorioso en medio de la batalla, en medio del conflicto espiritual. Fíjense que el apóstol Pablo menciona armas espirituales para poder resistir el día malo y habiendo acabado de estar bien. Y todas estas herramientas, todas o no todas, el 90% de las herramientas son para resistir. Y una sola herramienta es para atacar, que es la espada del Espíritu. El yelmo para cubrir tus pensamientos, la coraza de justicia para cubrir tu emoción. Y así cada una de las partes de la armadura del Espíritu. Y una sola arma es para atacar, que es la espada, la palabra de Dios. ¿Sabe qué? El mayor secreto para poder resistir en el día malo es fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Mi hermano, el secreto de la guerra espiritual no está en batallar con el diablo en el tiempo de prueba, en el tiempo de aflicción. El secreto de la guerra espiritual es que en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, corras a buscar la protección de parte de Dios sobre tu vida. Corras al encuentro con Él, porque Él es el que vela por ti. Dice la Biblia: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. A veces somos tan soberbios, orgullosos y autosuficientes que queremos pelear nosotros mismos con el diablo, queremos pelear con Satanás. Y si usted pelea en sus fuerzas con el diablo, créame que usted
ya ha sido derrotado. Nuestra lucha, nuestra batalla solamente se gana en el Espíritu y por medio de la intervención sobrenatural del Señor en nuestras vidas. Hay un pastor que no entendía demasiado esto y decía: Dios, dale cuerpo al diablo que le peleó. Él pensaba que si le peleaba al diablo lo iba a ganar y lo iba a dejar como una piltrafa, pobrecito. Por eso en el libro de Judas, Gabriel dice: ni Dios te reprenda, ni Dios te reprenda. Si estás siendo perseguido, angustiado, afligido por algún medio, quiero que entiendas que la única manera en que podrás salir victorioso es corriendo al Señor para que Él te revista del poder de su Espíritu Santo. Si intentas enfrentar al diablo solo en el poder de tus fuerzas, esa es ya una batalla perdida. Necesitas de la sabiduría, de la intervención divina de Dios en tu vida. Necesitas de la fortaleza y la unción del Espíritu Santo. Necesitas revestirte del poder y de la gloria de Dios para poder resistir en el día malo y salir victorioso para la gloria de Dios. Por eso, si usted vino hoy en tiempo de prueba a la casa del Señor, hizo lo mejor que podía haber hecho. Yo le soy sincero, si yo no hubiera venido hoy a la mañana a alabar al Señor y no hubiera alabado al Señor con ustedes de la manera que lo hicimos en el Espíritu en esta mañana, yo en mi casa no hubiera alabado de esa manera. Porque en mi casa estaba triste, estaba angustiado, estaba preocupado. Y cuando vine a la presencia del Señor y cuando me encuentro con Dios, entonces el Señor comienza a hacerme libre de la tristeza, de la preocupación, de la angustia. Y comienza a revestirme con la unción del poder del Espíritu Santo. Y entonces, donde había debilidad, hay fortaleza. Donde había tristeza, hay gozo. Donde había dolor, comienza a haber fe. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Solo Dios puede sacarnos victoriosos del ataque de nuestro enemigo. Y a Él debemos recurrir con urgencia. Salmo 121, 1 y 2 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene su auxilio? ¿De dónde viene su socorro? ¿Quién lo puede ayudar en el día malo? Y habiendo acabado, todo salga bien. ¿Quién puede hacerlo? Dios. Dígalo conmigo: Dios. Dios. En Él confío. En Él me fortalezco. El secreto para tener la guerra, para poder salir victorioso en medio de la guerra espiritual, es nuestra fortaleza en el Señor. Nuestra comunión con Dios es fundamental. Alguna vez lo conté, dice que un hombre, un joven soñaba que había una lucha. Había un perro negro que batallaba contra un perro blanco. Y él veía en ese sueño que en esa guerra era tan atroz que uno de los dos perros moriría inevitablemente. Entonces este hombre buscó consejo y nadie le pudo darle la clave hasta que llegó un hombre sabio. Y le dijo: yo sé cuál es la interpretación de tu sueño. Lo que estás soñando es que hay una batalla espiritual en tu vida. Por un lado, el diablo que quiere destruirte, que quiere matarte, que quiere robarte la fe, que quiere apartarte del camino del Señor. Y por otro lado, está el Señor tratando de restablecerte, de saturarte de su presencia para que puedas estar preparado para resistir ese ataque, que puedas salir victorioso. El Señor tratando de llevarte a su bendición. Y entonces este joven dice: pero yo veo que en ese sueño uno de los dos inevitablemente va a morir. Uno va a ganar y el otro va a morir. Y este hombre dice: ¿cuál de ellos va a ganar?
Y entonces el sabio le dice, es muy fácil, es muy sencillo, al que vos decidas alimentar. Si alimentás al perro negro, el perro negro terminará matando al blanco. Y si alimentás al blanco, terminará matando al negro. Si alimentás tu vida espiritual en la alabanza, si alimentás tu vida espiritual en la palabra, en el servicio al Señor, en congregarte, terminarás haciendo que te fortalezcas de tal manera el espíritu que termines derrotando toda adversidad y plan del diablo. Pero si debilitas tu vida espiritual en el tiempo de la prueba y en cambio comenzás a vivir una vida de la carne, comenzás a alimentar tus pasiones deshonestas, la morbosidad en tu mente, comenzás a alimentar la carne, entonces la carne terminará matando tu vida espiritual. El secreto para tener una vida victoriosa es enfocarnos en los tiempos de prueba en el Señor. El apóstol Pedro, un hombre que tuvo que aprender también a los golpes sobre este tema de la guerra espiritual, él decía, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué significa que huirá de vosotros? El diablo te va a ver tan lleno del Señor, tan lleno, revestido de la gloria de Dios. Habrá tal unción en tu vida, por tu vida de comunión con Dios, que el diablo te va a ver y va a salir corriendo. Porque no va a poder soportar semejante gloria de Dios en tu vida. El diablo lo sabe perfectamente, por eso en tiempo de ataque lo primero que tienes que hacer es buscar al Señor. Porque el diablo lo que trata de hacer es interrumpir tu comunión con Dios. Cuando vos no dormiste en toda la noche, ¿cómo estás el otro día? Con mal humor, cansado, con mal humor. ¿Qué vas a orar si cerrás los ojos y te dormís? Trata de interrumpir tu comunión con Dios, tu relación con Dios. ¿Qué fue lo que hizo con Job? ¿Qué quiso hacer? Interrumpir su relación con Dios, su comunión con Dios. Interrumpir su relación con Él. ¿Qué quiso hacer con Adán y Eva cuando pecaron? Interrumpir la comunión con Dios. Y Adán y Eva lo compraron porque se escondían de la presencia de Dios en vez de correr a aquel que los podía ayudar en la lucha que estaban atravesando la carne. Incluso el mismo David cayó el engaño de Satanás. Y después de haber pecado, después de haber caído en la morbosidad, de acostarse con la mujer de otro hombre, y después de haber mandado a matar a ese hombre para encubrir el embarazo no deseado de esa mujer, él estaba allí por la vida, oculto en su pecado. Pero como nada es oculto para el Señor vino a través del profeta y le dijo, David, hay un hombre de tu reino que tiene solamente una ovejita y otro que tiene muchas ovejas. Es más, tiene las ovejas que él quiere tener. Y entonces este hombre codició la ovejita de este otro hombre. Y entonces, para robarle su ovejita, lo mató. ¿Qué merece ese hombre? Y David dice, merece todo el castigo y rigor de la ley. Ese hombre merece morir por lo que hizo. Y entonces el profeta lo mira y le dice, David, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Y David cae en un pozo de angustia, de depresión, de amargura. Sus huesos parecen secarse dentro de él mismo. Y clamó y dijo en el Salmo 32, 3 al 5, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras que dejé de buscar a Dios en el tiempo de mi angustia, en el tiempo de mi dolor, en el tiempo que yo mismo había causado con mi propio pecado. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad desde verano. Mi pecado te declaré y no encubrí iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová
la maldad de mi pecado. El diablo intentará interrumpir su comunión con Dios. El diablo intentará interrumpir su relación con Dios. Porque si usted mantiene una comunión y una relación con Dios continua, entonces usted se transforma en una amenaza para el reino de las tinieblas. No interrumpa su relación con Dios. Si su relación con Dios se interrumpió por la prueba, corra al Señor, porque el Señor le va a dar fuerzas en medio de la tormenta, en medio de la injusticia, en medio del dolor. Si su relación con Dios se interrumpió por causa de su pecado, corra al Señor en esta mañana, porque los brazos del Señor están abiertos para recibirlo, restaurarlo, limpiar su corazón y darle una nueva oportunidad. Sea cual sea la causa de su prueba, solo hay uno que puede librarlo de su tormento, solo hay uno que puede librarlo de su aflicción, solo hay uno que puede librarlo de su tristeza, de su amargura, de su dolor. Corra a los brazos del Señor, querido hermano, corra a los brazos del Señor, querida hermana. No pierda la oportunidad de buscar al Señor mientras que Él pueda ser hallado. Aleluya. Lo tercero que tenemos que hacer para poder resistir en el día malo, luego debemos estar preparados espiritualmente y equipados con la armadura espiritual. Prediqué, creo que durante 2 meses, hace unos años atrás, sobre cada uno de los elementos de la armadura espiritual. No voy a hablar de todo eso, porque resumir 7 u 8 mensajes en uno sería. Pero quisiera hablar solamente del calzado para ir terminando esta mañana. Efesios capítulo 6, 11 al 14 dice: Pablo declara que el propósito de la armadura espiritual es poder estar firme contra las acechanzas del diablo, ante los ataques de Satanás. Hoy quiero hacer hincapié en el calzado, el apresto del Evangelio, como lo dice Efesios capítulo 6, versículo 15. Es obvio que él sabía que los cristianos necesitamos estar sobre un cimiento sólido para poder pelear una guerra espiritual y salir victorioso. El calzado del soldado romano tenía una característica que pasa muchas veces por alto. En el tacón, en cada uno de los tacones de su zapato, tenía un clavo así de largo. Y cuando el ataque venía, cuando venía el soldado a atacarlo, lo que hacía el soldado romano era clavar los clavos sobre el piso, afirmar su escudo, tomar fuertemente la espada en su otra mano, para que cuando el enemigo viniera a avasallarlo, a chocarlo, pudiera soportar, resistir el ataque que estaba recibiendo y no caer. Porque si caía al piso, derrotado, quien venía a atacarlo sin piedad clavaría su espada, su lanza en su cuerpo y lo mataría. Su propósito era permitir al guerrero plantar sus pies firmemente en el terreno cuando se acercaba a su enemigo. Con sus pies asegurados de esta manera, el soldado tenía una ventaja evidente. Sería capaz de mantenerse firme. Esa parte de su uniforme le permitía mantenerse en pie, aun cuando enfrentaba el peligro. Y eso es precisamente lo que el Padre Celestial quiere para cada uno de sus hijos. La capacidad de mantenernos firmes frente a los problemas. No claudiques, no bajes los brazos. Un cristiano nunca retrocede, ni siquiera para tomar impulso. Un cristiano nunca volverá atrás. Por eso la Biblia dice: nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Nosotros
nosotros no somos de los que retrocedemos. El Padre Celestial quiere que cada uno de sus hijos permanezca en pie. La capacidad de mantenernos firmes frente a los problemas, no claudicando, sin bajar los brazos. Un cristiano nunca retrocede. Por eso es posible, mi hermano, mantenernos en pie cuando estamos calzados los pies con el Evangelio de la paz. El clavo, uno de los clavos del tacón, mi hermano, creo que es sin dudas las promesas de la palabra de Dios. Dice en Lucas capítulo 6, verso 46 al 48: ¿por qué me llamáis Señor, dice Jesús, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, dejen de decirme Dios, dejen de decirme Señor, dejen de decir que yo soy el dueño de ustedes, Señor. Eso significa Señor, dueño de sus vidas, cuando ustedes hacen lo que quieren y no lo que yo les digo. Si no hacen lo que yo les digo, no me digan Señor. Todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Muchas veces nosotros interpretamos de forma directa, y tiene algo de cierto, que la roca es Jesús, o por lo menos se refiere a la roca como Jesús. Sin embargo, está hablando de esa roca estable que es edificar nuestras vidas sobre el consejo de Dios, sobre la palabra de Dios, sobre la palabra de Dios. Miren, es tan clara la Biblia, podríamos, no sé qué miércoles nos hizo nosotros pensar en algún momento de que por ser cristianos y mantener una vida de comunión y agradarle al Señor y vivir en santidad no tendríamos problema. No sé quién nos metió eso en la cabeza. Y sabe que lo que más nos daña no son los problemas, no son las aflicciones, es pensar de que esas aflicciones y esos problemas son producto de que algo mal está en nuestras vidas. No siempre se trata de que algo mal está en nuestras vidas. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34, 19. También la Biblia dice, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. En este pasaje de la palabra de Dios dice que la casa, escuche bien, aquel que edifica su vida sobre los consejos de Dios, que le crea la palabra, que vive conforme a la palabra, que cava, que hace cimientos firmes y estables sobre la verdad, sobre la palabra de Dios, sobre la fe. Entonces dice la Biblia que vendrán vientos, tormentas, inundaciones y azotarán con fuerza. ¿Qué casa? ¿La que está construida sobre la arena nada más y a la que está sobre la roca no le va a tocar ningún problema? A las dos casas, a los incrédulos, a los cristianos mediocres, a los que edifican su vida sobre la arena y a los que edifican su vida y su casa sobre la roca, a los dos les llegan los problemas, a los dos les llega la inundación, a los dos les llegan los vientos huracanados, a los dos, a las dos casas por igual. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que mientras que una casa que está edificada sobre emociones, sobre sensaciones y no sobre la verdad de la palabra de Dios cae y la ruina es tremenda, la otra casa que está edificada, sólida y firme sobre la verdad de la palabra de Dios va a permanecer intacta sin importar la tormenta que estés atravesando. Aleluya. Las tormentas llegan a todos los hogares sin distinción. La inundación y los vientos recios golpean sin discriminar las viviendas de toda la ciudad. Pero aquella casa que está cimentada sobre la palabra de Dios podrán soportar y resistir. Del mismo modo lo hizo nuestro Señor Jesús.
Cuando vino el ataque del diablo contra él, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto y a ayunar 40 días, y el diablo vino a atacar su fe, su comunión con el Padre, a tratar de interrumpir su relación con el Padre, el Señor se puso firme, se calzó el calzado del Evangelio y pudo resistir. Y creo que el tacón derecho era el de la palabra. Pudo resistir las acechanzas del diablo. ¿Con qué? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Al Señor tu Dios adorarás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aunque hoy, es lo que está diciendo Jesús, aunque hoy no haya la cena, yo me mantengo firme sobre las promesas de Dios. Aunque yo no tenga pan en mi mesa para dar a mis hijos, yo me mantengo firme en la palabra de Dios. Yo le creo a la palabra de Dios. Yo le creo a la promesa del Señor. Firme en la palabra, y no lo que veo, y no lo que siento, y no lo que veo con mis ojos. Firme. Yo estoy firme en su palabra. Yo sé lo que Dios dice de mí. Yo sé lo que Dios dice de usted. La Biblia dice que usted es su hijo amado, que nadie le va a poder hacer frente en todos los días de su vida, porque Él está con usted. Yo sé lo que dice la Biblia, que aunque la enfermedad termine en muerte, allí no hay fin, sino que es el comienzo de una eternidad en Cristo Jesús para siempre. Yo sé lo que dice la palabra. Yo conozco sus promesas y sé que son reales. Aun cuando hoy no puedo verlas cumplidas sobre mi vida, eso no quiere decir de que no se habrán de cumplir en algún momento. Simplemente quiere decir que todavía no llegó el tiempo del cumplimiento sobre mi vida. ¿Entienden? Mi fe está firme y está sólida porque se basa en su palabra y no en mis sentimientos y circunstancias. Amén. El segundo clavo del tacón, yo creo que el izquierdo, es la fe. La palabra y la fe deben ir de la mano. Porque si usted conoce la palabra, pero usted no cree en la palabra, ¿de qué le sirve? Si usted recita la palabra como un loro, conoce 20.000 textos de la Biblia y lo recita como un loro, pero no cree en ella, es como címbalo que retiñe. No tiene poder, no tiene eficacia. Usted necesita conocer la palabra, memorice la palabra, estudie la palabra, lee y medite la palabra, porque usted la va a necesitar en el tiempo malo, en el tiempo de angustia. Usted no va a tener una Biblia en su cartera, no va a tener una Biblia en el lugar de trabajo, no va a tener una Biblia en ese lugar de enfermedad, en la terapia intensiva. En ese momento usted necesita conocer la palabra. Pero no solo necesita la palabra, usted necesita la fe en la palabra. La fe en la palabra de Dios. El segundo tacón, el segundo clavo es la fe. En nuestra vida, lo que nos mantiene seguros es la fe. Es la que nos ata a Dios. Si nuestros pies dejaran de estar firmes en la fe en Cristo, estaremos a la deriva en la vida. No puede haber nada peor para un cristiano que no tener fe en medio de las tormentas. La fe es el ancla en medio de las tempestades de la vida. ¿A usted le ha pasado lo que a mí alguna vez? Pasó por Puerto Madero, pasó por el puerto de Mar del Plata y vio esos buques cargados con miles de containers arriba.
con un peso extraordinario. A esos buques que pesan miles de toneladas, atadas con una soga, una amarra al muelle. Y esa simple soga mantiene a ese buque atado al muelle. La fe es la que te mantiene atado al Señor, ligado al Señor. Es como esa soga. A veces parece pequeña, insignificante, como una semilla de mostaza. Pero es esa la fe la que te va a mantener a salvo en el tiempo de la tormenta, en el tiempo de la dificultad. Yo estoy firme en su palabra, yo sé lo que Dios dice, pero también vivo por fe. La fe es el ancla en medio de las tempestades de la vida. Hay una naturaleza en nosotros a creer, a tener fe. La antropología ha comprobado que hay una tendencia inherente en el ser humano de hacer ídolos de cualquier cosa. Creen hasta los delincuentes, hasta en las ratas, hasta en las cucarachas. En la India no sé cuántos hay, creo que más de 10.000 dioses. Pero encontramos a muchos que hoy, a pesar de eso, dicen que han perdido la fe. Seguramente por haber sido defraudados. Es común encontrar en los comercios un cartel que dice: hoy no se fía, mañana sí. Es que nadie confía en nadie. Esto es porque pusieron la fe en el lugar incorrecto. Pusieron la fe en una persona, en un hombre, en algo creado. Y siempre que pongas tu fe, tu confianza en manos de lo creado, en manos de la creación, vas a ser defraudado. Tu fe tiene que estar puesta en Dios. La otra vuelta me contaba, no sé quién era, que estuvo pasando por el lugar que ninguno quiere pasar. Yo pasé por ahí, por el quirófano, y le dijo al cirujano, a Violeta, que salió muy bien de la operación, le damos gracias al Señor. Violeta fue. Oramos por ella el domingo pasado y el Señor hizo el milagro, salió bárbaro de la operación. Y el Señor dice que le dijo al cirujano, Violeta, quédese tranquilo, doctor, porque yo sé quién confía y mi confianza está puesta en Dios. Todo va a salir bien, le dijo Violeta. Y el cirujano dijo, está bien, señora, muy bien, me parece muy bien. Pero ella no tenía su confianza puesta en los anestesistas, en los instrumentadores quirúrgicos, ni tampoco en el cirujano. Gloria a Dios por esos hombres, porque han estudiado, se han capacitado. Pero aún el más fuerte y el más capaz necesita de la ayuda y de la guía y de la intervención de Dios en su vida. Si no quieres ser defraudado en la vida, ten confianza solo en Dios. Mantén tu fe en Él. Hay gente muy inteligente, frustrada, que al acercarse a Dios espera que el predicador le explique a Dios, que le compruebe la existencia de Dios. Y hemos buscado todo tipo de relatos, todo tipo de alegorías, todo tipo de ejemplos para decirle a la gente que realmente Dios existe. Pero aún así, la gente sigue sin creer en Dios. Dios no se explica, Dios se revela. La explicación son un apelativo a la razón, a la lógica. La revelación es un apelativo a la fe. Por eso muchos se frustran en sus caminos para llegar a conocer a Dios, porque quieren conocerlo mediante la razón. Y a Dios usted lo va a conocer por medio de la fe. Porque el que se acerca a Dios, dice la Biblia, es necesario, le es necesario creer que Él existe y que Él es galardonador, premia a los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. El camino para llegar a Dios es la fe.
Al tener fe muchas veces no es sencillo, mi hermano, seguramente no es sencillo, pero cuando usted tiene fe en medio del conflicto, usted va a salir victorioso. Luis Pascal dijo, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Dios no busca gente que lo entienda, Dios busca gente que le crea, aun cuando no entiende lo que le está pasando. ¿Me entienden? ¿Sabe qué? Nosotros, los seres humanos, nos hacemos una estructura de Dios. Porque en esa estructura de Dios, nosotros estamos confiados. Y creo que una de esas estructuras es pensar de que si amamos a Dios, nos congregamos, le servimos, le buscamos, no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades. Y a veces Dios permite que esa estructura se rompa. ¿Para qué permite que la estructura se rompa? Para que yo aprenda a creer en Él, aún cuando lo que yo creía por lógico y normal no sucede en mi vida. El mundo dice, yo tengo que ver para creer. Tomás dijo, yo tengo que ver para creer. Pero así no funciona el reino de los cielos. En el reino de los cielos, usted tiene que creer para que luego pueda ver la gloria de Dios sobre su vida. Denle un fuerte aplauso al Señor. Todos los hombres tenemos una pequeña medida de fe. Jesús menciona en los evangelios que la fe es como una semilla pequeñita, la más pequeña de todas las hortalizas, de mostaza, que seguramente al verla nos parece muy pequeña, pero el poder, el potencial que hay dentro de esa semilla solo se descubre ¿cuándo? Cuando se siembra. Usted puede tener una semilla mostaza toda la vida en su vida y decir, esta es el ejemplo de fe, usted se equivocó. Si usted cree que ese es el ejemplo de fe, usted se equivocó. Usted tiene que plantarla para ver después de qué es lo que Dios está hablando, a qué Dios se está refiriendo. Porque usted se quedó solamente con la semilla, pero usted no conoce el potencial de la semilla de la mostaza. La semilla necesita de tierra. Sin tierra la semilla no se desarrolla. La fe no se desarrolla. La fe, ¿sabe qué? Necesita de la tierra. ¿Y sabe cuál es la tierra de la semilla, de la fe? Los problemas. Los problemas son la tierra en la cual la semilla se tiene que plantar. Si usted nunca pasa por problemas y dificultades, ¿cuándo va a plantar la fe? ¿Cuándo va a plantar la semilla? Si no lo hace en ese momento, no lo hace nunca. La fe necesita de problemas, como la semilla de la tierra. Lo que la tierra es a la semilla, lo es los problemas a la fe. El creyente se debate siempre entre dos verdades. La verdad de las circunstancias que son temporales y cambiantes. Hoy estamos felices. Hoy me fue bien en el trabajo. Hoy tuve un buen día con mi matrimonio. Hoy tuve un buen día en mis estudios. Hoy estoy feliz. Mañana me hicieron trabajar una hora extra y no me la pagaron. Mi mujer o mi esposo se levantó con el pie izquierdo y la felicidad se acabó. La verdad de Dios es permanente, estable, confiable. La fe nos vincula con la verdad de Dios. Él puede pasar, mi hermano, tomado de tu mano por encima de cualquier tempestad. Él puede pasar por alto muchas cosas en tu vida. Él puede pasar por alto tu dinero, tu ropa, tu música, pero nunca puede pasar por alto un corazón con fe que le busca.
Hay algo que le atrae a Dios, que lo apasiona a Dios. Y esos son hombres de fe, hombres que le creen. Y sobre esos hombres de fe que le creen, Él deposita su gloria, su poder, su unción. A Dios le apasiona ver hombres de fe. Hay algo que Dios no puede hacer, y es esconderse de los que le buscan con fe. Marcos 11, 22 al 23, y ya terminó. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Jesús nos describe una fe que es capaz de mover montañas. No importa el obstáculo que se presentó en tu vida, en tu camino, debes tener fe en Dios. Aunque parezca grande como una montaña tu obstáculo, si tus pies están firmes sobre la fe en Dios, puedes hacer que esa montaña sea removida. Aleluya. Si estás en guerra porque el enemigo te presentó batalla, corre al Señor, fortalece tu vida de oración, ponte la armadura para que puedas estar firme, resistir en el día malo, para entonces ver la gloria de Dios. Estás pasando un tiempo de prueba y aflicción, descubre quién es el verdadero autor de tu aflicción, el verdadero autor de tu dolor. No es Dios. Él quiere bendecirte, Él quiere darte vida abundante y victoriosa. No es Dios, es el diablo que se ha levantado contra ti. Levántate en el nombre de Jesús, resiste al diablo, sométete a Dios y verás la gloria de Dios sobre tu vida. Aleluya. Yo quiero que cierres tus ojos para meditar sobre esta palabra.